En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Levítico 5. El sacrificio por la culpa. Cuando una persona peque porque, habiendo oído la advertencia del juramento y siendo ella testigo que lo vio o lo supo, no lo denuncie, será considerada culpable. De la misma manera, el que haya tocado cualquier cosa inmunda, sea el cadáver de un animal inmundo no doméstico, o el cadáver de un animal doméstico inmundo, o el cadáver de un reptil inmundo, aunque no se haya dado cuenta de ello, será impuro y culpable. Si alguien, sin darse cuenta, toca alguna impureza humana, sea cual sea la impureza con que se contamine, aunque no se haya dado cuenta de ello, cuando llegue a saberlo, será culpable. También la persona que descuidadamente jura hacer algo, sea malo o bueno, respecto a cualquier asunto por el cual se jura, como se acostumbra a jurar sin pensar, cuando llegue a saberlo, será culpable por cada una de estas cosas. Y sucederá que cuando alguien peque respecto a cualquiera de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y traerá al Señor como su sacrificio por la culpa, por su pecado cometido, una hembra del rebaño, sea oveja o cabra, como sacrificio por el pecado. El sacerdote le hará expiación por su pecado. Si no tiene lo suficiente para una oveja, traerá al Señor como sacrificio por la culpa, por aquello en que pecó, 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, el uno para sacrificio por el pecado y el otro para holocausto. Los traerá al sacerdote, quien ofrecerá primero el que es para el sacrificio por el pecado. Le arrancará la cabeza por el cuello, pero sin separarla totalmente. Rociará parte de la sangre del sacrificio por el pecado sobre la pared del altar y lo que sobre de la sangre lo exprimirá al pie del altar. Este es el sacrificio por el pecado. Luego ofrecerá el segundo en holocausto, de acuerdo con lo establecido. Así el sacerdote hará expiación por él, por su pecado cometido, y le será perdonado. Si no tiene lo suficiente para 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, por aquello en que pecó, traerá como su ofrenda 2 kilos de harina fina como ofrenda por el pecado. No pondrá sobre ella aceite ni incienso, porque es una ofrenda por el pecado. La traerá al sacerdote, y éste tomará de ella un puñado como recordatorio, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas quemadas al Señor. Este es el sacrificio por el pecado. Así el sacerdote hará expiación por él, por su pecado cometido respecto a cualquiera de estas cosas, y le será perdonado. Lo que sobreserá para el sacerdote, como en el caso de la ofrenda vegetal. Además, el Señor habló a Moisés diciendo, si alguien comete una falta y peca por inadvertencia con respecto a las cosas sagradas del Señor, traerá al Señor por su culpa, como sacrificio por la culpa, un carnero del rebaño, sin defecto, evaluado por ti en moneda del santuario. Él restituirá aquello que haya defraudado de las cosas sagradas, añadirá a ello la 5ª parte y lo dará al sacerdote. El sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por la culpa, y le será perdonado. Si alguien peca transgrediendo alguno de los mandamientos del Señor respecto a cosas que no deben hacerse, aun cuando no llegue a saberlo, será culpable y cargará con su culpa. Él traerá al sacerdote como sacrificio por la culpa un carnero del rebaño, sin defecto, evaluado según tú lo estimes. El sacerdote hará expiación por él, por su pecado cometido por inadvertencia, y le será perdonado. Este es el sacrificio por la culpa, pues ciertamente es culpable ante el Señor. El capítulo 5 del libro de Levítico trata de los pecados involuntarios y las ofrendas por la culpa. El capítulo comienza con una advertencia contra el pecado de omisión, o el no denunciar un pecado que se ha presenciado. Si una persona es testigo de un crimen o una injusticia y no lo denuncia, lleva la culpa del pecado. El capítulo luego enumera varios otros pecados involuntarios, como tocar un cadáver impuro, hacer un juramento falso o jurar por el nombre de Dios en vano. Por estos pecados, la persona debe ofrecer una ofrenda por la culpa al Señor. La ofrenda puede ser un animal, como una oveja o una cabra, o una cantidad de dinero. El capítulo concluye con una declaración de que el Señor es misericordioso y que perdonará los pecados de aquellos que se arrepientan y ofrezcan una ofrenda por la culpa. En mis propias palabras, diría que el capítulo 5 de Levítico enseña que el pecado es serio, incluso si es involuntario. Sin embargo, el Señor también es misericordioso y está dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepientan. Aquí hay algunos puntos específicos que me parecen importantes en este capítulo. La importancia de la honestidad y la justicia. El capítulo comienza con una advertencia contra el pecado de omisión, que es el no denunciar un pecado que se ha presenciado.
Esto es importante porque la honestidad y la justicia son valores fundamentales en la Biblia. La importancia del arrepentimiento. El capítulo concluye con una declaración de que el Señor es misericordioso y que perdonará los pecados de aquellos que se arrepientan. Esto es importante porque el arrepentimiento es un paso esencial para el perdón. La importancia de la ofrenda por la culpa. El capítulo enseña que, por los pecados involuntarios, la persona debe ofrecer una ofrenda por la culpa al Señor. Esta ofrenda es un símbolo del arrepentimiento y de la aceptación del perdón de Dios.